En los años 20, un famoso psicólogo se propuso encontrar a los próximos genios que cambiarían el mundo. Seleccionó a más de 1000 niños con un coeficiente intelectual altísimo. Los siguió durante décadas. Lo tenía todo para demostrar que el talento predice el éxito. Pero algo salió mal. La mayoría de esos niños nunca se convirtieron en nada extraordinario. Algunos incluso vivieron vidas mediocres. Hoy, casi nadie recuerda este experimento. Y sin embargo, la pregunta sigue ahí. ¿Sabemos realmente lo que significa ser inteligente? En las primeras décadas del siglo XX, Estados Unidos estaba convencido de que podía mejorarlo todo. La industria crecía, la ciencia ganaba prestigio y la idea de progreso se había vuelto casi religiosa. Era el momento perfecto de apostar por algo completamente diferente. ¿Qué pasaría si encontráramos a los niños más brillantes del país, los formáramos desde pequeños y les diéramos las mejores oportunidades? ¿Podríamos fabricar genios? ¿Moldear a los próximos premios Nobel? ¿Cultivar desde la infancia al líder perfecto, al inventor revolucionario, al gran pensador del futuro? El hombre que quiso demostrar que sí se podía se llamaba Lewis Terman, psicólogo, profesor de Stanford y uno de los pioneros en adaptar y popularizar el test de inteligencia en Estados Unidos. Fue él quien introdujo la versión revisada del test de Binet-Simon, que terminaría convirtiéndose en el famoso Stanford-Binet, la base de lo que hoy llamamos test de coeficiente intelectual. Pero Terman no quería que el coeficiente intelectual fuera solo una herramienta académica. Quería que fuera una brújula social, una forma de detectar el talento y usarlo para construir una sociedad mejor, más eficiente y más racional. Creía que si se identificaba a los niños más inteligentes a tiempo, se podrían evitar errores, se ahorrarían recursos, se invertiría solo en quienes realmente tenían potencial. Y así nació su experimento más ambicioso. En 1921, Terman reunió a un grupo de niños con un coeficiente intelectual excepcional. Después de examinar a más de 250.000 estudiantes en California, seleccionó a los mejores, un total de 1.528 niños y niñas con un coeficiente intelectual por encima de 135, muchos de ellos incluso superando los 150. Este grupo de niños con altas capacidades sería conocido más adelante como los termitas. La idea era clara: seguir sus vidas durante décadas, ver qué hacían, a dónde llegaban, cómo influía su inteligencia en todo: salud, ingresos, relaciones, estabilidad emocional, creatividad, impacto social. El experimento era en el fondo una apuesta científica por el mérito, el orden y la racionalidad. Si alguien era más listo, debía poder demostrarlo en su vida, y si no lo hacía, esto se consideraba un fallo. Durante años, el equipo de Terman recopiló información de todo tipo. No querían perderse absolutamente nada, y al principio todo parecía ir como esperaban. Los niños destacaban, tenían un vocabulario amplio, resolvían problemas complejos y aprendían rápido. Algunos incluso sabían leer antes de los 3 años. Otros escribían novelas, diseñaban inventos o dominaban varios idiomas antes de cumplir los 10 años de edad. Todo apuntaba a que el experimento de Terman sería todo un éxito. Los medios se entusiasmaron. Las revistas científicas lo presentaban como un modelo para la educación del futuro. Incluso hubo intentos de replicar el proyecto en otros estados. Era el sueño americano del coeficiente intelectual. Si trabajas, te esfuerzas y eres inteligente, llegarás todo lo lejos que quieras. Pero ese detalle final, si eres inteligente, era lo que Terman quería confirmar con datos. Quería demostrar que la inteligencia bien medida y bien dirigida era el factor más importante. Para reforzar su idea, Terman filtró cuidadosamente a los niños seleccionados. Todos hablaban bien, se comportaban de forma correcta, parecían emocionalmente estables. Quería talento, sí, pero también normalidad. Niños brillantes, pero sin rarezas. Porque para Terman, la genialidad debía ir de la mano con la disciplina, la obediencia y el equilibrio. Nada de excéntricos, nada de inadaptados. El genio debía ser útil, funcional y, sobre todo, productivo. Pero la historia, como pronto se descubriría, no iba a ser el guión previsto que muchos pensaban.
Desde muy pequeños, estos niños demostraron una facilidad casi mágica para entender conceptos abstractos. Aprendieron a leer antes que los demás, hacían operaciones de cálculo mental como si fueran juegos, e incluso corregían a los profesores. Terman los había elegido con cuidado. De entre más de 250.000 niños evaluados, solo quedaron 1.528, y ninguno estaba ahí por casualidad. Todos ellos tenían un coeficiente intelectual excepcional, pero no solo eso, también tenían buena conducta. Venían de familias relativamente estables, hablaban con claridad, sabían comportarse. El experimento no solo seleccionaba inteligencia, seleccionaba la idea que Terman tenía de cómo debía de ser un genio. Y así fue como se creó uno de los grupos más observados de la historia de la psicología moderna. Los termitas, como acabarían llamándose a sí mismos, no eran un grupo normal de niños, eran una especie de élite silenciosa. El objetivo no era solo saber cómo se comportaban esos niños, era ver en qué se convertían. ¿Qué pasaba cuando alguien crecía con una inteligencia tan alta? ¿Cuántos llegarían a ser grandes científicos, líderes o innovadores? ¿Hasta dónde podía llevarles sus mentes? Desde el principio se les trató como promesas. Los profesores los señalaban como alumnos modelo, las familias como orgullo del futuro, y el propio Terman esperaba mucho de ellos. Y cuando digo mucho me refiero a muchísimo, teniendo en cuenta que eran simples niños. En más de una ocasión Terman afirmó que entre sus termitas habría premios Nobel, que Estados Unidos encontraría ahí a su próxima gran generación de genios, y durante un tiempo todo parecía confirmar esa visión. Muchos de los niños sacaban las mejores notas de su clase, entraban en las mejores universidades y se licenciaban con honores, viajaban, escribían e incluso hablaban en público. Uno de ellos incluso llegó a crear su propio lenguaje artificial con tan solo 12 años de edad. Cada uno tenía su especialidad, pero todos compartían algo: el peso de las expectativas. Ellos eran los que no podían fallar, los que debían destacar, los que no podían quedarse atrás, los que debían llegar más lejos que nadie. Y esa presión, aunque al principio parecía motivadora, empezó a mostrar grietas con el tiempo. Muchos de los termitas tuvieron carreras exitosas, ganaron buen dinero e incluso formaron familias estables. Podríamos decir que era el perfil exacto de lo que sería un ciudadano ejemplar, pero no fueron extraordinarios. De los más de 1.500 niños, la mayoría tuvo vidas normales. Algunos trabajaron como contables, maestros o técnicos, otros abandonaron sus estudios o nunca llegaron a destacar fuera del entorno escolar. El experimento no estaba generando una generación de genios, estaba generando adultos funcionales, sí, pero muy por debajo de lo que se esperaba de ellos. Y mientras tanto, Terman seguía tomando nota. Recopilaba datos, medía sus ingresos, su salud, su nivel de satisfacción vital, sus relaciones familiares e incluso su longevidad. Todo seguía siendo parte del estudio, pero los resultados empezaban a ser incómodos. Porque aunque los termitas eran más sanos, más estables y más longevos que la media, no eran ni más creativos, ni más brillantes, ni más innovadores. No había premios Nobel, no había descubrimientos revolucionarios, no había figuras que cambiarían el curso de la historia. Pero en cambio sí había algo que empezaba a notarse en los márgenes del estudio. Muchos de estos niños al crecer comenzaron a sentirse frustrados ya que no alcanzaban lo que se esperaba de ellos. Se dieron cuenta de que tener un coeficiente intelectual alto no les garantizaba nada. Toda su infancia habían sido admirados, pero de adultos eran completamente invisibles. El experimento no había fracasado por completo, pero tampoco había cumplido su promesa. El coeficiente intelectual predijo muchas cosas, sí. Predijo un mejor vocabulario, mejor rendimiento académico, mejor salud, pero no predijo la genialidad. No predijo la pasión, ni la curiosidad infinita, ni la capacidad de asumir riesgos. Y eso, para un experimento que se propuso identificar a los grandes genios del siglo, era un problema demasiado grande que no podían ignorar. Durante años el experimento se sostuvo sobre una promesa. Si reúnes a los niños más inteligentes y los sigues a lo largo de su vida, el talento florecerá. Era solo cuestión de tiempo. Pero el tiempo pasó y la brillantez no llegó. Terman quería demostrar que medir el coeficiente intelectual era la mejor forma de predecir quién destacaría en la vida. Pero lo que encontró fue otra cosa, que la inteligencia por sí sola no basta. En los informes empezaron a aparecer señales de decepción.
Muchos de los participantes hablaban de la presión a la que estaban sometidos, de haber sido tratados como niños milagro, de haber crecido bajo la mirada constante de padres, maestros y científicos, de sentirse juzgados no por quienes eran, sino por lo que se suponía que debían de ser. Algunos de estos niños incluso se atrevieron a decir en público lo que pensaban. Una de las chicas del grupo de Terman dijo lo siguiente: "A veces me pregunto si mi vida habría sido distinta si nadie me hubiera dicho que era especial. Nunca pude estar a la altura de lo que esperaban de mí, y al final dejé de intentarlo". Muchos de los termitas vivieron con esa sombra, la de haber sido promesas rotas, y no por falta de esfuerzo ni por rebeldía, simplemente porque tener un coeficiente alto no garantiza tener una dirección, ni una motivación, ni una pasión que lo empuje. Terman tampoco anticipó otro factor fundamental: el miedo al fracaso. Cuando creces escuchando que eres brillante, cometer errores no se permite. Muchos de los termitas desarrollaron una relación tensa con el fracaso, evitaban desafíos, preferían lo seguro, lo que podían controlar, y sin riesgo no hay descubrimiento. Paradójicamente, lo que debía convertirlos en genios acabó convirtiéndose en una jaula. Pero la paradoja más dolorosa aún estaba por llegar. En el camino, Terman descartó a varios niños que no cumplían con su criterio. Uno de esos niños fue William Shockley, quien años después sería uno de los inventores del transistor y ganaría el Premio Nobel de Física. Terman lo consideró inadecuado para el grupo. Tenía un estilo personal incómodo y sus resultados sociales no eran los mejores, pero eso no impidió que décadas después se convirtiera en una figura central de la revolución tecnológica. También rechazó a otros niños que no tenían un comportamiento adecuado o que mostraban intereses poco convencionales, niños que eran brillantes pero caóticos, curiosos pero difíciles de manejar, niños que tal vez sí tenían madera de genio, pero no del tipo que encajaba en un test completamente estandarizado. Y ahí estaba el error del experimento. Terman buscaba genios que parecieran adultos obedientes, pero los verdaderos genios rara vez son así. Suelen ser incómodos, obsesivos e inestables, a veces incluso insoportables, pero son esos los que cambian las cosas. El experimento se convirtió así en una prueba de todo lo contrario. El talento no se domestica. No puedes moldear un genio como quien pule un diamante. No basta con identificar un coeficiente alto y darle buenos libros. Hace falta otras cosas. Hace falta pasión, obsesión, resistencia al fracaso. Pero sobre todo hace falta libertad. Libertad para ser quien tú quieras ser, no para ser como quieran los demás. Los termitas no eran un grupo de fracasados, pero tampoco fueron lo que Terman imaginó, y ese matiz en esta historia es el punto clave. El experimento no es solo la historia de unos niños que no llegaron a cumplir las promesas de Terman, es la historia de una idea que parecía lógica, científica e incluso moderna, pero que fracasó. Lo curioso de todo esto es que ningún medio de comunicación lanzó titulares, y la gente se quedó callada, no hubo escándalos de ningún tipo. Nadie habló de cómo Terman había jugado con la ilusión de este grupo de niños, y nadie habló tampoco de cómo el día de mañana se convertirían en personas completamente estandarizadas y vacías por dentro por culpa de un experimento que ya era un fallo en sí mismo. Lo que sí hizo Terman fue exponer las limitaciones de la forma en que entendemos la inteligencia, una advertencia que 100 años después seguimos sin escuchar del todo. Cien años después del experimento de Terman, seguimos buscando lo mismo. Queremos detectar el talento cuanto antes, medirlo, clasificarlo y predecir el futuro con él. Aplicamos test a niños de 5 años y hablamos de altas capacidades como si fueran diagnósticos. Lo curioso de todo esto es que lo hacemos con el mismo error de fondo que cometió Terman. Creemos que ser inteligente es seguir un patrón, que el niño brillante tiene que comportarse bien, sacar buenas notas y destacar en todo. Y si no encaja, lo descartamos. Pero el talento no siempre es limpio, no siempre llega vestido de excelencia académica. A veces es un niño que no se concentra, que no soporta los deberes, pero que pasa horas obsesionado con un solo tema. A veces es alguien que no encaja socialmente, pero es capaz de ver patrones que nadie más ve. Alguien que no responde bien a la autoridad, pero que tiene una mente tan original y explosiva como incontrolable. Y si no estamos atentos, los vamos a perder. Vamos a cometer de nuevo el error que cometió Terman en el pasado. Los vamos a encajar en moldes que no les pertenecen. Vamos a forzarlos a ser funcionales en vez de permitirles ser brillantes. Los datos de hoy en día muestran algo completamente aterrador.
Muchos superdotados abandonan los estudios y caen en la ansiedad y depresión o en el desinterés absoluto por un sistema que no los estimula, no por falta de capacidades, sino por falta de espacio para ser quienes son. Y mientras tanto, seguimos creyendo que la inteligencia se mide con un número, que un 130 o un 145 en un test de coeficiente intelectual dice algo definitivo sobre una persona, como si ese número definiera toda una vida. El test de coeficiente intelectual lo que explica es el valor que le damos a ciertos tipos de mente, pero sobre todo demuestra el desprecio que sentimos por otras. Terman falló sobre todo por su definición de inteligencia, por su creencia de que el talento debía de ser ordenado, estable y predecible, y eso hizo que se le escaparan los verdaderos genios. Hoy en día tenemos más información y estudios que nunca, y aún así seguimos sin cambiar esa visión. A día de hoy el sistema escolar sigue premiando al alumno más obediente, el que memoriza rápido, el que repite fórmulas, el que no interrumpe, pero muchos de los que más podrían aportar no están ahí, están en los márgenes, confundidos, aburridos y frustrados, y lo peor de todo es que nadie los ve. Y mientras eso siga ocurriendo, el experimento de Terman no solo será una anécdota del pasado, será una advertencia que seguimos ignorando. Porque no solo basta con detectar el talento, hay que entenderlo y cuidarlo, dejarlo crecer sin aplastarlo con expectativas absurdas, porque si no, lo perdemos, o lo silenciamos, o lo obligamos a parecer otra cosa. Y entonces, cuando ese niño se apaga, cuando se vuelve un adulto, desaparece en una vida que no le pertenece, y ahí es cuando decimos que fue una decepción, como si la culpa fuera suya, como si no hubiéramos sido nosotros los que nunca entendimos quién era en realidad. Ahora que ya conoces el caso de los termitas, puede que te estés haciendo una pregunta más profunda. ¿Estamos midiendo la inteligencia de forma equivocada? Haz clic en el vídeo en pantalla. Ahí te cuento la historia de personas con síndrome de Down que, contra todo pronóstico, han demostrado que el talento no siempre aparece donde esperamos.